Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News. Y como cada lunes tenemos a nuestro queridísimo profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, un placer a todas y a todos, un placer nuevamente estar con ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Efectivamente, Pepe, y porque si no hay reflexión, solo es transmisión. Y bueno, esta noche estamos de verdad también de plácemes. Ahora sí, Pepe, nos hemos visto de lujo con nuestros invitados. Y tenemos nada menos que a la maestra Lorenza Coppola Bové, espero estarlo pronunciando bien, quien nos está saludando desde Italia. Y pues un abrazo fraterno hasta Italia, que de verdad con esta pandemia se las vio negras, pero confiamos en que estén saliendo adelante y le damos el abrazo mexicano más profundo, más fraterno, que ahí sí México se pinta solo para esto. Entonces, un abrazo hasta Italia, y le estamos dando la bienvenida a la maestra Lorenza porque yo siempre he dicho e insistido y seguiré insistiendo que ya la bioética tiene que acercarse a la antropología, urge que se acerque a la antropología, y de ahí nuestro interés de que la maestra Coppola esté con nosotros y confiamos que se considere parte ya de este grupo de biocultores para que nos ilumine y nos ilustre con su conocimiento. Pepe, por favor, adelante. La verdad sí, creo que hemos echado literalmente, iba a decir la casa, pero en este caso el internet por la ventana. Hemos echado todos los datos por la ventana y nos encontramos justamente engalanados con nuestra visitante, con nuestra distinguida invitada el día de hoy. Ella, la profesora Lorenza Coppola, cuenta con una maestría en antropología física por la Universidad de Roma. Ella está actualmente en Roma. Sin embargo, ustedes ahorita la van a escuchar, la primera impresión que yo me llevé fue de asombro, porque toda la vida pensé que ella era de nacionalidad española, dado que está haciendo sus estudios y está por concluir sus estudios de doctorado en biomedicina con especialidad en antropología física por la Universidad de Comillas. La verdad es un placer, doctora Coppola. Hace un momento decíamos que en su apellido lleva toda la carga histórica de la virtud y de los pecados. Entonces, la verdad es un placer, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, saludos hasta Italia, doctora Lorenza. Adelante. Muy buenos días para vosotros, buenas tardes para mí. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, es un placer para nosotros. Ella es, como bien lo decía la doctora Cruz, está realizando sus estudios en antropología y justamente ese es el tema del día de hoy. Evidentemente la bioética como tal es una área intertrans, yo diría a, para, con, contra, desde, por, sí, según, sobre, tras, disciplinaria, y la antropología física juega un papel determinante. De repente uno pensaría que los antropólogos solamente están realizando algún tipo de estudio de carácter descriptivo, como si se tratara únicamente de hacer una narrativa acerca de las sociedades o de las comunidades o de los fenómenos humanos, cuando su importancia va más allá de una simple descripción, incluso de una simple comprensión del fenómeno humano, sino que va a aportar elementos, en este caso, ya referiré un poquito más adelante, de carácter científico para poder derribar mitos, dogmas que tienen graves implicaciones, no solamente de carácter moral o de carácter ético, sino de carácter político, de carácter económico, de carácter de vida, de carácter, vaya, de la capacidad de poder seguir sobreviviendo o seguir viviendo o no. En ese sentido, la profesora Lorenza
Coppola, como lo hemos venido comentando, está justamente hoy realizando estudios de carácter antropológico, pero su perfil nos lleva entonces a tener consideraciones de carácter ético, y que bueno, las cuestiones de carácter ético están actualmente hoy puestas sobre la mesa por la actual pandemia que todos y todas estamos viviendo. Recientemente, la doctora Coppola publicó un interesante artículo en una página electrónica, ahorita nos dará los datos, que refiere a cómo los huesos acabaron con las razas humanas. Insisto, el título por demás es provocador. Cómo los huesos, cuando yo leí por vez primera el artículo, el título, pues inmediatamente saltaron preguntas, ¿no? Cómo los huesos acabaron con las razas humanas. Doctora Coppola, ¿qué nos puede decir de entrada sobre este artículo? Y vamos haciendo comentarios y derivaciones de carácter bioético sobre la marcha. Sí, en primer lugar, yo tuve la inspiración de escribir este artículo justo después de los hechos que se verificaron en América, es decir, el fallecimiento de George Floyd por parte de un policía americano. Y entonces yo decidí dar mi granito de arena en nombre de la ciencia para que se acabara de una vez con el racismo, porque en el siglo XXI opino que el hombre haya caminado bastante, haya andado bastante como para dejarse atrás estos esquemas que son antiguos y son estériles. Y entonces digo, me pregunto, ¿por qué no utilizar la materia que yo estudio, que es los huesos humanos, para dar mi contribución al mundo científico y también a la sociedad? Porque opino que quien estudia los huesos humanos tiene respeto de la muerte, pero sobre todo tiene respeto de la vida. Estudiar lo que fuimos en el pasado nos permite comprender los fenómenos presentes y también nos permite hacer un cuadro de nuestra especie en relación a las perspectivas que tenemos para el futuro. Y entonces decidí utilizar el arma que por demasiado tiempo fue utilizada para justificar el colonialismo y la esclavitud para acabarlos de una vez. Claro, el estudio de los huesos no es algo que pudiéramos decir nuevo. Ha habido intentos por clasificar a las personas según sus rasgos fisiológicos, según su tono de piel, su estatura, su forma craneal. Y el estudio de los huesos, vaya, creo que de las cosas más horribles que pudieron ocurrir siglos pasados y que afortunadamente hoy ya fue declarada, y usted muy bien lo indica en su artículo, como una pseudociencia, la cuestión de la frenología, por ejemplo, el intentar delimitar si tienes determinada figura craneal, de ahí derivar cuestiones de carácter no solamente racional, no solamente de carácter humano, sino de carácter moral. ¿Me explico? Es decir, México, desafortunadamente, la historia de nuestro país no está exenta de este tipo de suposiciones. En nuestro país, en la época colonial, surgió justamente el mestizaje y hubo una serie de clasificación de castas que permitían de alguna forma darles derechos, pero también darles cierta carga de tipo penal y de tipo moral, dependiendo de la combinación racial. Esto es, si eres negro, pues entonces, pues ahí ya ni hablamos, ¿no? Ya ni siquiera eres sujeto de derecho. Pero si eres mulato, si ya tienes un poquito de raza blanca, a lo mejor todavía tienes un proceso más racional, pero a lo mejor tienes o cargas todavía con la cuestión erótica propio de la raza negra, y si eres indígena, entonces tus virtudes y tus defectos son todos estos detalles, y bueno, las consecuencias, desafortunadamente a nivel mundial, no han del todo desaparecido. Profesora, al inicio usted da un argumento maravilloso. ¿Por qué a los seres humanos los clasificamos en lo que les llamamos razas para de ahí derivar situaciones de carácter racional
y de carácter moral. Sin embargo, a los animales los delimitamos por razas geográficas. Esto es, en el caso de los animales no humanos, hacemos este tipo de distinción y de sus cambios fisiológicos que son provocados por el medio ambiente y que afectan a una determinada especie, pero que no derivan en una situación de que es peor o mejor animal. Pero en el caso de los seres humanos, sí. ¿Qué nos puede comentar sobre este argumento que se me hace un argumento de entrada? Así es como de hecho usted introduce su artículo para comenzar a hacer esta deconstrucción y esta crítica al racismo. Efectivamente. Hay que decir antes que nada que la especie humana, Homo sapiens, tiene 200.000 años de antigüedad. Entonces somos una especie joven, por así decirlo. Es decir, estos años comparados con una vida humana parecen muchísimos, pero si los comparamos con la vida del universo son nada. Entonces nuestra especie es demasiado joven como para acumular una serie de variantes genéticas para aislar las poblaciones del mundo. En las razas de los animales no humanos hablamos de razas geográficas porque estas también a nivel genético son muy diferentes entre ellas. Por ejemplo, en los años 80 del siglo pasado, Luigi Cavalli Sforza, uno de los genetistas italianos más famosos en todo el mundo, decidió comprobar de una vez que las razas humanas no existen. Y entonces eligió hacer un estudio entre 16 poblaciones en todo el mundo, analizando los mismos genes. Y vio que la variabilidad entre las poblaciones es solamente del 15%. Es decir, se concentra en aquellos genes que han sido seleccionados por el medio ambiente, por ejemplo, la exposición solar, si pensamos en el color de la piel, aquellos genes que han sido seleccionados por el medio ambiente. Los demás genes se presentan en toda la población humana. Es decir, que no hay razón de creer que haya razas humanas. Y desde luego, lo que es mejor y lo que es peor siempre lo decide el hombre. Destaca también el hecho de que entre las razas, por ejemplo, de los perros o de los caballos, es el hombre que ha decidido qué razas son mejores en algunos tipos de actividades y qué razas son peores. En el hombre no podemos decir lo mismo porque entre usted y yo no hay diferencias, hay un 15% de diferencias. Y si pensamos que los genes son millares, eso no cuenta nada. Por ejemplo, sin embargo, entre mi hermana y yo hay una diferencia del 80% de los genes. Nos diferimos muchísimo más porque tenemos otras características y no hay que fijarse en las características fenotípicas. Esas no cuentan casi nada. Como digo yo, las características fenotípicas son nuestro pasaporte. Nos han permitido colonizar todas las regiones del mundo. Si no hubiésemos tenido, por ejemplo, la piel clara, no podríamos haber ido a colonizar Europa, porque necesitábamos una piel clara para captar los rayos solares. De acuerdo. Esto es, el racismo surge justamente cuando se le da un atributo de carácter ético, de carácter moral, de carácter racional. La racionalidad es de carácter ético, dado que es lo que le da valor, lo que le da potestad, desde una perspectiva occidental, evidentemente lo estoy comentando, a una persona. Y si el genotipo, es decir, si esa variante que no vale absolutamente nada, la encumbramos a tal punto de decir que una persona, por el hecho de tener la pigmentación oscura, ¿no? El caso que usted acaba de nombrar y que todavía sigue siendo motivo de escándalo y de marchas, y que incluso a nivel, no solamente ya en Estados Unidos, sino incluso ya en varios países, están desmontando esculturas de aquellos esclavistas, incluso en universidades como tal. Estamos hablando de que el genotipo no tiene ninguna relación con cuestiones de valor moral, con cuestiones de razón, con cuestiones de dignidad humana. ¿Es así? Efectivamente, ya en 2001
el UNESCO dijo que las fuerzas políticas y las fuerzas científicas tenían que elaborar un plan para poder luchar contra el racismo. Y entonces la Universidad de Bonn en 2018 quiso realizar una investigación. ¿Cómo podemos alimentar los sentimientos positivos, ¿no? Como el altruismo, el respeto? Y decidieron utilizar un grupo de jóvenes entre, me parece, los 10 y 18 años para ver cómo cambiaba su manera de relacionarse con los demás. Vieron que simplemente utilizando una dosis mayor de la hormona que nos permite ser más altruista, por así decirlo, que es la oxitocina, no era suficiente, porque el hombre no es un animal que se basa solamente en su instinto o en sus hormonas. El hombre tiene una componente comportamental que los otros animales no tienen, y es la educación, la cultura. Es la educación que hace la diferencia. Como decía Edmund Burke, para que lo malo pueda derramarse, la única cosa que hace falta es que las buenas personas no hagan nada. De acuerdo. Al final de su artículo, usted tiene lo que me parecería una muy buena contribución para comprender el fenómeno del racismo, entre cómo la palabra raza justifica hechos de violencia que derivan en asesinato. Y esos hechos de violencia que derivan en asesinato está justamente por enfatizar que existen razas y que unas son superiores a las otras. En el mundo global, en el mundo actual, la raza blanca siempre se ha presentado como la raza empoderada frente al resto de las pigmentaciones de los seres humanos a nivel global. Usted hablaba sobre que habría que cambiar el concepto de raza por el concepto de ancestro. ¿Qué implicaciones tendría entonces el utilizar ya no el concepto de raza, sino el concepto de ancestro? Primero, ¿puedo? Adelante. Lo primero que se hace, sobre todo en antropología forense, cuando hay que identificar unos restos humanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del atentado terrorístico del 11 de septiembre, cuando hay que identificar unos restos humanos, lo primero que se hace es establecer el sexo, la edad y luego la raza. Lo que escuchamos en las películas de policía cuando dicen hombre caucásico, no sé qué, eso ya no se utiliza porque es un reflejo de lo que antiguamente se etiquetaba como raza. Ahora se prefiere ancestro. Y por otra razón también, porque la globalización ha cambiado profundamente el aspecto, la apariencia de las poblaciones humanas. Por ejemplo, la población italiana ya no está hecha solamente por italianos. Aquí llegan muchísimos, por ejemplo, de África, de Grecia, de toda Europa. Y entonces ya no hay una población pura, no hay una población aislada. Y entonces se prefiere utilizar ancestro. También porque todos al final nacimos en África. Y desde unos estudios a nivel genético pudieron obtener datos sobre nuestro origen. Existe una Eva mitocondrial que originó en África y dio lugar a las diferentes poblaciones que colonizaron todo el mundo, pertenecientes a la especie Homo sapiens. Para los que no lo supiesen, el ADN mitocondrial es un ADN que se transmite solamente de manera matrilineal. Es decir, que yo heredé el ADN mitocondrial solamente de mi madre y no de mi padre. Y mi hermano tiene mi mismo ADN mitocondrial porque lo compartimos teniendo la misma madre. Es decir, todos venimos de África. Sí, la especie humana se originó de África hace 200.000 años. Hace 100.000 años salimos de África para colonizar. Como digo yo, claro, es una fantasía, pero como digo yo, Homo sapiens en aquel entonces se sentía un poco ciudadano del mundo y opino que es así que tendríamos que sentirnos ciudadanos del mundo y no estar prisioneros del lugar donde nacimos. Yo misma nací en Italia, pero luego me
la vida me llevó a Alemania, a Francia, Reino Unido y ahora en España. Entonces, yo no me siento italiana o europea, me siento ciudadana del mundo. En efecto, el hecho de que todos vengamos de África da justamente en el punto en donde cualquier tipo de racismo de cualquier nivel genera sufrimiento. El racismo, a final de cuentas, genera asesinato, generan genocidios. La historia de la humanidad está plagada por genocidios, por miles y miles y miles de víctimas que están ahí justamente por ideas equivocadas. Pensar que la raza es superior o que un sexo, en el caso de los feminicidios en México, las noticias pues no son nada halagadoras, el pensar que por el hecho de ser varón ya eres superior a la mujer, o en el caso del clasismo, que es otra especie de raza, el pensar que el dinero te hace mejor, o en el caso de los falsos nacionalismos, pensar que tener cierto tipo de nacionalidad te hace mejor, o pensar, vaya, en religión y demás. El racismo desafortunadamente permea toda nuestra sociedad porque colocamos algo que no es sustancial, algo que es totalmente contingente y accidental, como si fuese la base o como si fuese el principio de una certeza o de un valor moral. Doctora Netza. Sí, gracias. Bueno, pues yo estoy aquí encantada escuchándolos con estas cosas tan capitales de las que están ustedes hablando, porque, o sea, nos rompe todos estos fetiches, todas estas condiciones. O sea, a mí, en mi opinión, simplemente la raza humana es víctima de su mente. O sea, le traicionó ahí en algún momento el constructo a la raza humana y empezaron estas fragmentaciones, todo lo que tú acabas de ilustrar, Pepe, donde empezaron esas fragmentaciones sociológicas, porque eso fue a nivel sociológico, de si el color de la piel, que si el sexo, que si etcétera, cuando el origen, por eso insisto y vuelvo a insistir, la bioética ya tiene que abrevarse de la antropología, porque ahí es donde vamos a encontrar respuestas más determinantes, más capitales, con respecto a toda la problemática sociológica que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, un punto elemental, o sea, quitarse de tonterías, y todos somos africanos, o sea, para empezar ya ahí, o sea, mucho de nuestra carga somos africanos, y entonces ya desde ahí el ver a un africano así como que con una nota de menosprecio por su color, por su condición social, por lo que sea, pues en los términos que estamos platicando en este momento, pues es hasta una nota de ignorancia, en realidad. El ver al indígena en otro tono es una nota de ignorancia. El ver a una persona negra, sea estadounidense o no, ya se torna una nota de ignorancia, y no una ignorancia menor, no, una verdadera ignorancia por no ver los preceptos básicos que nos está ilustrando nuestra invitada, de que incluso a nivel genético, y aquí es el punto donde entra esta cuestión de fenómeno bioético. O sea, fenómeno bioético nos obliga a ver al fenómeno justo con esta herramienta intertransdisciplinar. Y entonces vemos cómo la ciencia nos está ayudando, la biomedicina en este caso, nos está ayudando a tumbar preceptos sociológicos. O sea, ahí es donde yo encuentro un punto muy interesante de cómo la ciencia, a través de la antropología, al estudiar estos huesos, al estudiar este ADN, al estudiar este componente genético, nos da una respuesta que tumba presupuestos sociológicos totalmente aberrantes, equivocados, y que nos generan también a nivel moral, sociológico, ético, pues un embrollo innecesario, o sea, un verdadero embrollo innecesario, una violencia innecesaria, y más producto de la estupidez humana que del raciocinio humano. O sea, ahí
ahí estoy, ahí te contrapongo un poquito, Pepe, pero eso no es propio ni de la ética ni de la razón, más de la estupidez y de la moral humana, de a fuerza establecer diferencias, a fuerza, pues a fuerza meterle ruido al asunto y ponerle mangas al chaleco, como decimos aquí en México. Bueno, mangas al chaleco, maestra Coppola, es como estupidez, o sea, como estarle, Es lo absurdo. sí, absurdos, o sea, es estarle buscando cosas que no deben de ser. Entonces vemos cómo ha sido una construcción milenaria, porque efectivamente el tiempo en términos de historia del mundo, pues estos miles de años que existen del Homo sapiens, pues es nada, es un pestañeo. Pero en términos de historia de la humanidad, este constructo sociológico moral aberrante propio de la ignorancia, del absurdo, ha sido milenaria. No sé cuándo comenzó, pero de alguna forma una raza, que para fines prácticos es la caucásica, se apoderó del trono. O sea, en algún momento dijo, yo soy el rey y todos los demás son súbditos o menores. Y ahora entraría este reto a través de la antropología, de la ciencia, de este abordaje intertransdisciplinar, de combatir el racismo, porque aquí el punto que me queda claro es, no existen las razas. O sea, la ciencia demuestra, y el artículo de la maestra Coppola lo establece muy claro, la ciencia nos demuestra que no existen las razas humanas, pero el constructo cultural nos ha llevado a construir y afianzar el racismo. Y el racismo como si fuera un producto de razas humanas. Entonces ahí tenemos como una triple ignorancia. Ahora, aquí el punto es, ¿de qué otras formas podemos abrevarnos de la ciencia? No solo de la ciencia dura, la biomedicina, sino también de las disciplinas humanísticas para tumbar también esta noción del racismo. ¿Qué nos podría decir al respecto, maestra? Pues una frase muy inspiradora que a mí siempre me ha gustado es una antigua leyenda de la tribu Cherokee que dice que dentro de cada uno de nosotros están dos lobos, uno bueno y uno malo. ¿Y quién gana? Gana el lobo al que alimentamos más. ¿Y cómo lo alimentamos? Lo alimentamos con la cultura, con la divulgación, con el buen ejemplo, con las buenas acciones, con los conocimientos, con la ciencia, con la razón. Y entonces opino que deberíamos hacer esto. Cuando, por ejemplo, me preguntan, ¿y tú como antropóloga, como científica, dirías que deberíamos de quitar la palabra raza del vocabulario? Yo digo que no, porque quitar la palabra raza del vocabulario, así como quitar la palabra racismo, sería como obligar a los niños en la escuela a comprarse los libros que no contengan, por ejemplo, las páginas de la Shoah, del Holocausto, como si no hubiese pasado. Y no, los niños, las generaciones futuras, tienen que saber hasta qué punto llegó la locura humana, tienen que saber cómo evitar que se repita, tienen que saber qué armas, qué herramientas tienen para poder enfrentarse a una realidad que está cambiando. Estamos como la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas. Tienes que seguir moviéndote para poderte quedar en el mismo lugar. El hombre es todo menos estable, menos estático. El hombre es dinámico. El hombre siempre ha estado en movimiento, y lo demuestran las migraciones. Lo demuestran las mezclas genéticas que tuvieron lugar en el pasado y que siguen teniendo lugar hoy. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los matrimonios mixtos. Yo opino que la herramienta más poderosa que tenemos es la cultura, es la divulgación, es enseñar a la gente
que, como decía también en mi artículo, que debajo de nuestra piel somos todos iguales. Aunque yo estudie los huesos de un rey poderoso, que estudie los huesos de un pobre esclavo egipcio, que estudie, por ejemplo, unos restos más recientes de una persona famosa, son todos iguales, merecen el mismo respeto en vida y en muerte, claramente. Maravilloso. Maravilloso lo que acaba de comentar Sí. profesora Coppola. No, y porque... Sí, doctora Nessa. Sí, y porque aún quitando esos vocablos, el hombre, o bueno, el humano, mejor dicho, porque las mujeres también ahí le entran. Entonces, el humano encontraría otros términos. O sea, quitaríamos racismo, Claro. quitaríamos raza e inventarían otros para darle, o sea, para lo mismo. O sea, aquí el punto no es el combate del concepto como tal, el combate del término, sino el contenido de ese concepto, de ese término. O sea, aquí la lucha es identificar el racismo y combatirlo en su contenido, porque pensar que al eliminar el término, que al eliminar el vocablo, no va a eliminar el racismo. Y entonces acabaríamos igual, porque inventarían otro, o sea, capaz inventan otro y es seguirle alimentando la situación. Aquí comparto, por supuesto, esta situación de que a punta de educación, a punta de cultura, a punta de virtud, ahí sí abrevo a lo que decía Pepe, a punta de utilizar la razón en pro del entendimiento para fortalecer la parte virtuosa del humano. Hace un rato mencionaban el altruismo. Ahora se sabe también desde el punto de vista científico que efectivamente esta indeterminación del humano también radica, se extrapola hasta lo genético, y ahora sabemos que también la carga genética se expresa o se apaga dependiendo del estímulo cultural que se tiene. Y entonces, aquí también es el entorno favorece que ciertos genes se expresen o ciertos genes se inhiban. Y aquí empieza y se transmiten a otras generaciones esos genes, entre más expresados están. Entonces aquí también es, por ejemplo, el gen del altruismo, en el contexto que nos ocupa. Ya se identificó la Universidad de Israel con un equipo ahí de científicos, que ahorita se me van los nombres, pero ¿cómo se llama? Este grupo de científicos identificó el gen del altruismo, que después efectivamente hace que se produzcan todas estas sustancias, como la que se mencionaba hace un momento, y que nos hacen tener actitudes proactivas hacia el otro, o sea, proactivas socialmente, proactivas en empatía hacia el otro, pero depende también, o sea, no nada más es traer el gen, sino también el entorno cultural para que ese gen se exprese. Y aquí es donde entran estas cualidades del raciocinio, de la reflexión, del entendimiento, del sentido ético, para crear estos entornos propicios, adecuados, para que lo mejor del humano, pues, se exprese finalmente se vuelvan realidades sociales concretas. Pero a mí lo que me tiene encantada, o sea, y que por favor, enfaticémoslo más, es no quedarnos solo con el aspecto sociológico del fenómeno. Porque si no, de pronto podemos estar dando vueltas ahí nada más en círculos, sino ver este aspecto antropológico del fenómeno sociológico, porque vean la respuesta tan contundente que estamos recibiendo ahorita con respecto a esta cuestión del racismo, que ha estado dando vueltas y vueltas todos estos meses o todos estos últimos eventos con el asesinato de este afroamericano en Estados Unidos. Y la respuesta antropológica es contundente. No hay razas. Es un hermano
un hermano de raza, ¿no? O sea, raza solo hay una, y es la humana, el Homo sapiens, estrictamente hablando. Todo lo demás son fetiches innecesarios. Muy bien, pues Pepe. Una maravilla, sí, una maravilla y un placer nuevamente felicitar a la profesora Lorenza Coppola, que hoy nos ha acompañado desde Roma y que, insisto, ella está realizando estudios antropológicos y a partir de sus estudios está derivando situaciones de carácter ético que a todos los que estamos interesados en este campo necesitamos asimilarlos, necesitamos comprenderlos para no incurrir justamente en hacer un privilegio de algo como el tono de piel, como la estatura, como la clase, como el sexo, y derivarlo justamente en el sufrimiento humano. Se trata ante todo de no hacer sufrir y de no olvidar. Creo que lo que comentó hace un momento la profesora Coppola, que no se trata justamente de echarle tierra, sino de mostrarlo, mostrar que aquello genera genocidio, mostrar que aquello genera exterminio incluso de sociedades completas, que el privilegiar una característica superficial y secundaria y ponerla en su lugar, en el terreno del privilegio, ocurre justamente lo que lamentablemente ha ocurrido en el transcurso de la historia y que hoy sigue ocurriendo. ¿Algún último comentario, maestra? Un último comentario. Pues me gustaría que todos los hombres y las mujeres del mundo se sintieran como Homo sapiens cuando salió de África. No sabía lo que le quedaba delante, pero en cierta medida se sentía ciudadano del mundo. No, si hubiese quedado en África, ¿dónde estaríamos nosotros? Si el ambiente no hubiese seleccionado algunos caracteres que, como he dicho antes, son como nuestro pasaporte, nos han permitido colonizar los distintos ambientes del mundo, ¿dónde estaríamos nosotros? Decía Charles Evans Yu que cuando perdemos el derecho a ser diferentes, pues decidimos perder el privilegio de ser libres. Y no lo olvidemos nunca. ¡Wow! Muy bien. No, wow. Con eso me quedo. Sí, eso estuvo. Con eso me quedo. Eso es. No, eso estuvo genial. Una maravilla. Sí, no, ya. Con esa frase. Muy bien, pues maestra, le pedimos que nos acompañe para terminar con el noticiero, si nos gusta acompañar. Y pues bueno, Pepe, te comento, y les comento, biocultores, que salió en los resultados en Holanda del estudio prospectivo sobre el deseo de morir de personas mayores de 55 años que no estén gravemente enfermas. Ojo con esto. Es una línea paralela que surge a la eutanasia clásica que está determinada para enfermos gravemente, personas gravemente enfermas. Y aquí ahorita surge una línea de investigación, todavía no está aprobada ni nada, pero una línea de si se tornaría válido extender la eutanasia a personas mayores de 55 años que no estén gravemente enfermas. Bueno, pues hicieron primero como un estudio prospectivo, ahí exploratorio, y se recabaron 21,294 encuestas a las personas, a la población en general, y 1,600 a médicos profesionales de la salud, pues, para analizar esta situación de solicitudes de eutanasia a personas no gravemente enfermas. Bueno, los resultados dicen que, los resultados establecieron que el 13% sí manifestaron un deseo de morir a pesar de que no estén enfermos.
El 0.7% no manifestaron que sí tienen deseos de morir, pero no han hecho ninguna acción al respecto. El 0.18%, que son 10,000 personas por el índice demográfico, sí tienen deseos de morir y ya han hecho acciones al respecto, es decir, ya han metido sus solicitudes para que se le aplique la eutanasia. Y de esas 10,000 personas que ya hicieron algo para que se les pueda aplicar la eutanasia, es decir, ya metieron una solicitud explícita, el 61% lo está solicitando por miedo a deteriorarse física o psicológicamente, el 56% por miedo a la soledad y el 4.2% por no ser una carga a sus familiares y el 36% por problemas económicos. Uno pensaría que Holanda no tiene problemas económicos, o sea, me llama la atención el porcentaje que lo está solicitando por problemas económicos. De este mismo grupo que estamos hablando, del 0.18%, que son 10,000 personas que ya hizo acciones, o sea, ya metió su solicitud para que se le aplique la eutanasia, el 67% son mujeres. Eso también me llama mucho la atención, ya que la mayoría de estas solicitantes son mujeres. Y bueno, este estudio, por supuesto, fue muy controversial, pegó ahí en el Parlamento holandés y está en discusión para ver si se aprueba, o sea, si se legaliza o no, porque entender que aquí son personas no enfermas de forma grave y los motivos, pues yo no sé a ustedes qué opinión les parezca, pero los motivos se me hacen muy relativos, o sea, exageradamente relativos. O quizás por nuestro entorno social aquí en México, que nos apapachamos a la menor provocación, no me cuadran mucho los motivos, que me parecen subsanables. O sea, a mí, en cierta forma, hablando de lo que hablábamos de cultura, de modificación de cultura, etcétera, se me hacen subsanables. Pepe, ¿qué opinión te merece? Yo creo que el tema de la eutanasia sigue siendo, en el caso mexicano, un tema tabú. Creo que el tema de la eutanasia debe ser bien abordado, bien definido, ante todo, como no solamente, y no puede ser confundido con cuestiones de suicidio o con cuestiones de otro tipo de depresión, por ejemplo, sino que debe ser correctamente comprendido y estudiado. El especialista en el caso de la eutanasia en México, la doctora Asunción Álvarez del Río, cuenta justamente con una serie, no solamente de estudios, sino de iniciativas que creo que nos pudieran dar luz para el caso mexicano de cómo poder comprender la eutanasia, que no se trata solamente de una cuestión que nos pueda llevar a un precipicio o a comenzar a resbalar en el terreno de las decisiones personales, pero sin duda la muerte es algo que debemos de reflexionar de manera seria. La muerte en ocasiones también puede ser un valor ético para una persona, para no incurrir justamente en el lado opuesto de hacer que una persona viva cuando su situación de final de la vida ya no es sostenible. Digo, no podemos irnos de un extremo, de confundir la eutanasia con un caso, por ejemplo, de depresión, y ahora sí que permitirles a cualquier persona que esté deprimida optar por la muerte, como tampoco irnos al otro extremo y forzar a personas que en su derecho y en su capacidad y en su dignidad de decidir no solamente cómo se vive la vida, sino también cómo deseo morir, pues también es un valor de carácter moral. Desafortunadamente, y lo digo así, desafortunadamente en el caso mexicano, pocos son los que se atreven a tocar este tipo de problemas, justamente por esta idiosincrasia de carácter católico que tenemos y que pensamos que el valor de la vida es lo supremo,
cuando en casos concretos, en situaciones concretas, la muerte, por supuesto, también es un valor. No sé cómo estén las cosas por allá en Italia sobre estos temas, profesora Coppola. Pues más o menos tenemos el mismo dilema. En Italia no es legal poder pedir la muerte. De hecho, muchas personas que decidieron acabar con su vida porque ya había perdido la dignidad, que es, creo, lo primero que tiene que distinguir una vida, que tiene que destacar en nuestra vida, pues decidieron ir a quitársela al extranjero, por ejemplo, en Suiza. Sí, restricciones de carácter sobre todo políticas o legales obligan de repente a lo que se llama el turismo, ¿no? En este caso el turismo sobre la eutanasia. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, también con el fenómeno del aborto. Endurecemos tanto una visión que lo que provocamos es justamente que existan este tipo de turismos en donde quien accede a una muerte digna pues son los que tienen más dinero. Y en ese sentido, doctora Cruz, si me permite, tomando justamente como hebra la noticia que usted nos acaba de dar, recientemente se acaba de publicar por parte de la UNAM un estudio denominado Mortalidad por el COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico a cargo del doctor en Ciencias Sociales Héctor Hernández, quien desde el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM ha hecho un estudio y el resultado nos lleva a una situación totalmente perturbadora. Resulta de que en este estudio realizado por este investigador en la UNAM, los datos preliminares que nos arroja de quienes han muerto en esta pandemia en el caso mexicano, el 71% tenía una escolaridad de primaria o inferior, primaria incompleta, preescolar o sin estudios. Es decir, ¿quién está muriendo? ¿Quién está lamentablemente falleciendo por esa pandemia del COVID-19? Muy concretamente en el caso mexicano, las personas que no tienen estudios. Es decir, esto está justamente interrelacionado con las personas que no tienen trabajo, con las personas que no tienen cultura, con las personas que no tienen la capacidad de decisión sobre si quedarse en casa cuando quedarse en casa no es una opción. Datos estremecedores, doctora Nessa, para ir cerrando. Pues no hay más, Pepe, no hay más biocultores. Educación, darle duro a la educación. Porque aquí el problema no solo es la actual pandemia, sino la que seguramente ya tenemos enfrente y que quién sabe cómo venga. Yo creo que esta pandemia, yo creo que el punto más crucial es educación, educar en todos los sentidos. Primera, para lograr salir de esta, porque todavía nos falta la segunda ola, que es en octubre, o sea, está todavía largo el camino para salir de esta y desgraciadamente ya tenemos enfrente la siguiente. Entonces, a darle. Muy bien, maestra Coppola, muchísimas gracias, mil gracias por su generosidad. Esperemos que no sea la primera vez que la tenemos aquí. Un abrazo de lo más fraterno para Italia. Hermanos antropológicos, creo que ahora hermanos antropológicos, así, todos somos hermanos antropológicos, por amor de Dios, o sea, ya vernos así, todos iguales, todos hermanos antropológicos. Muchísimas gracias, un verdadero abrazo para Italia, que todo esté bien por allá. Si de pronto en algo podemos ayudar, auxiliar, estamos para servirles. Y aquí tienen amigos y todo lo que en nuestras manos esté en poder ayudar. Gracias por habernos visitado el día de hoy, maestra. Gracias a vosotros por haberme invitado y os mando un abrazo virtual, que ahora tenemos que acostumbrarnos a todo virtual. Y muchísimas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad, de verdad.
Gracias, Pepe. Muchas gracias. Pepe. Porque las noticias merecen ser reflexionadas. Así es. Hasta luego, biocultores. Los esperamos el próximo lunes. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Nos vemos.